Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a realizar un dashboard usando el lenguaje de programación Python. Vamos a usar PyQt6 y vamos a realizar este diseño usando QtDesigner. Vamos a realizar el paso a paso en QtDesigner para lograr este diseño. Vamos a, en este caso, considerar un menú lateral para acceder a diferentes opciones. En este caso, vamos a realizar el diseño, lo que es el dashboard. Entonces, este dashboard consiste en de sensores, de diferentes sensores para visualizar de manera en una barra de progreso, ¿no? Con un porcentaje. En este caso se considera como ejemplo, utilizando slider para poder variar. En este caso lo he asignado los 6, o bueno, los 5 que tengo acá a este slider para poder variar. Vamos a usar gráficas lineales, gráfica de barras, usando Matplotlib. Y también lo que es configuración para el calendario. En este caso simplemente estamos basándonos en el diseño. Ya luego profundizaremos en el código, ¿no? Cómo obtener la fecha, cómo programar las diferentes fechas. Y en este caso estamos simplemente en el diseño y algunas cosas de funcionalidad, ¿no? Como menciona lo de acá. Y entonces también vamos a considerar una gráfica para diferentes valores, ¿no? Para cargar, en este caso, vamos a cargar un archivo JSON de datos y lo estamos mostrando en esta tabla. Bien, entonces vamos a realizar el diseño en QtDesigner. Vamos a empezar de cero. Vamos a crear. En este caso, esta es la ventana principal que nos aparece. Vamos a elegir el tipo de ventana. En este caso es en la ventana principal. Entonces vamos en crear y vamos a guardar esta ventana. En este caso ya este es el archivo que he creado. Vamos a guardar y vamos a reemplazarlo. Entonces es un archivo nuevo. Vamos a empezar desde cero. Por defecto se crean, viene con estos widgets, con el menú bar y status bar. Estos en este caso lo vamos a eliminar, no necesitamos. Y quedaría así, ¿no? Vacío. Entonces, primero vamos a ver el diseño, cómo está estructurado. Para organizar los elementos debemos utilizar frames. Es un widget que nos sirve para posicionar los elementos, ¿no? Entonces, podemos usar layouts también para organizarlo, pero otra forma es colocando dentro de los contenedores, ¿no? Hay diferentes tipos de contenedores. El contenedor de frame, en este caso vamos a estar utilizando para poder dar un fondo o hacer diferentes configuraciones, ¿no? Si es que usamos los layouts, simplemente podemos organizarlos, pero no podemos dar un color de fondo o bordes redondeados, diferentes personalizaciones. Entonces, para ello, en este caso, vamos a usar frames. Como menciono, en este caso tenemos acá un frame en la parte izquierda, donde tenemos los botones y un título. Entonces, vamos a crear este frame y luego aquí es otro frame. Estos están dispuestos de esta forma. En este caso, este tiene una posición, un tamaño fijo, y el otro sí está que ocupa toda la pantalla, ¿no? Entonces, y luego de esto, dentro de este frame, vamos a considerar arriba un frame para lo que es un texto, luego para un input y luego para dos botones. Luego otro frame donde va a contener estos 4 contenedores que también son otros frames, donde están dispuestos las barras de progreso circular. Luego tenemos otro frame. En este caso, luego vamos a ver cómo dar la proporción para que se dispongan de esta forma, ¿no? Pero entonces aquí tendríamos arriba un frame, aquí otro, 1, 2, 3, 4 frames. Entonces vamos a empezar. Vamos a primero colocar el frame que está en la parte izquierda y el frame que está en la parte derecha. Bien, entonces ahí está. Y seleccionamos el que lo contiene, que es el principal. Vamos a darle una disposición
horizontal, damos en, presionamos ahí y ya lo obtenemos. Aquí están los dos, solo que están sin personalización, con una color transparente, ¿no? Entonces vamos a darle la color para verificar. En este caso el de acá tiene este color. Entonces vamos a seleccionar, vamos en cambiar hoja de estilos y acá vamos a seleccionar background color. Aquí vamos a elegir la color. Aquí podemos tomar una, para elegir la color vamos a verificar qué color es. La de acá, ¿no? Entonces hacemos clic acá y ya tenemos ahí que es 43. Bueno, vamos a verificar de nuevo, porque si luego tomo la color actual, entonces va a ser 43, 52, 95. 43, 52, 95. Bien, esta es la color que vamos a usar. Vamos en aplicar, vamos en aceptar. Y el otro tiene otra color, que es la de acá. Entonces vamos a configurar también el color. Vamos en background color, tomar un color y va a ser el de acá. En este caso es 29, 35, 67. 29, 35, 67. Damos en aceptar, aplicar y aceptar. Bien, entonces aquí vamos en la parte inferior. Vamos a eliminar estos márgenes. Y aquí podemos colocar qué proporción ocupe cada uno, ¿no? Pero en este caso, el que va en la izquierda necesitamos que tenga un tamaño fijo, no nos importa que varíe. Entonces, el que está acá, vamos a cambiar que tenga un ancho máximo de 120. En este caso, el alto sí nos interesa que sea el que está por default. El ancho es el que vamos a configurar, ¿no? Vamos a ver 120. Creo que sí está bien ahí. O vamos a darle en 150. Bien, ahí creo que está bien. Vamos en guardar para ir guardando los cambios que se están realizando. Entonces, ya tenemos esta disposición. Ahora vamos a trabajar en la parte de acá, donde tenemos los diferentes contenedores. Entonces vamos a arrastrar, vamos a verificar. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a arrastrar los contenedores. Podemos seleccionar y copiarlo. Aquí en la parte derecha podemos ver cuál está contenido dentro de otro. Si vemos aquí tenemos los 4, nos falta uno, porque son 5, 1, 2, 3, 4. No, está bien 4. Bien, entonces si tenemos los 4, en este caso la disposición va a ser de esta forma. Disposición vertical. Seleccionamos aquí y ya tenemos. En este caso no se puede ver, pero si seleccionamos aquí, podemos verificar que ahí está, ¿no? Ya nos aparece la selección. Pero en este caso, como menciono, necesitamos diferentes proporciones. Por ejemplo, en la parte superior la altura es menor. Aquí es un poco más alto la altura. Estos son un poco más todavía. Entonces, para establecer eso de ahí, seleccionamos el frame que lo contiene a los 4 frames. Y en la parte inferior vamos a especificarlo. Por defecto está 0, 0 todo. Pero en este caso vamos a poner que el primero tenga 1. Luego el siguiente sea 2
y los otros 2 restantes van a ser 3. Bien, entonces este de aquí, el primero tiene una altura menos, digamos es 1, esa es una proporción, y el otro es 2, o sea, es el doble, y el otro es 3, que sería el triple. Entonces, como verificamos, ahí está, y el otro es igual que este, ¿no? Porque es 3. Y ya está. Entonces vamos a guardar, y luego vamos a configurar cada uno de estos frames. Entonces, vamos a verificar. En la parte superior tenemos un texto, y luego tenemos un entrada de texto y 2 botones. Bien, si vemos aquí, tenemos 4 contenedores dentro de este contenedor, que son de este mismo color. Entonces vamos a realizar eso de ahí también. Sería en este de acá, vamos a colocar 4. Pero para ir identificando, vamos a establecer ya una color. Bien, entonces, para poder identificar y trabajar correctamente, para no confundirse, vamos a dar la configuración a cada uno de los frames. Bueno, vamos a darlo a este, luego lo vamos a copiar. Entonces aquí vamos a dar el background y un border radius en este caso va a ser de 10. Vamos a aceptar y ya está, ¿no? Luego vamos a copiarlo aquí dentro. En este caso son 4. Vamos a verificar. Bueno, cuando pasa estas cosas, tenemos que verificar que aquí la proporción es la que hemos dado, ¿no? Si es que está 0, es porque se ocultó. Entonces aquí vamos a colocar el 2 y regresa, ¿no? Para poder continuar. Entonces, eh, vamos a copiarlo. El de acá está dentro. Vamos a eliminarlo mejor. Y ahí ya tenemos los 4. Ahora vamos a dar una disposición para que se ubiquen dentro. Vamos a dar una disposición horizontal. Y como vemos, ahí está. Luego vamos a copiar estos mismos. Presionando control podemos seleccionar y copiar. Estos vamos a copiar aquí debajo. En este caso son 3. Y lo arrastramos en el centro. Y aquí vamos verificando que sí estén en la posición correcta, ¿no? En este caso van a estar dentro del frame 5. Y luego seleccionamos el frame que le sigue y vamos en control V también. De la misma forma verificamos. En este caso, si vemos aquí a verificar, tenemos 3, ¿no? Una gráfica, calendario y en este caso que hemos colocado slider. Bueno, aquí ocupa, entonces aquí también debemos establecer una proporción. En este caso sería 1, 1, 1, porque todos son iguales. Y aquí vamos a configurar, este sería 2 y este sería 1, 1, ¿no? Y aquí está invertido, sería 1, 1, 2. Entonces vamos a dar la disposición. A este de acá damos una disposición horizontal también. Y de la misma forma el final, disposición horizontal. Y ya estaría. Luego de esto vamos a verificar aquí que por defecto está en 0, ¿no? Pero debemos establecerlo en 1, ya que en este caso van a ser iguales. Entonces vamos a colocar 1. Ahí está. Y luego para el siguiente, en este caso, primero era 2 y luego 1. Aquí tenemos 3 nada más, entonces aquí va a ser
2, 1, 1. Y el de acá era al revés. 1, 1, 2. Ahí está, damos en guardar. Y ya estaría, ¿no? Entonces aquí hay un margen, si verificamos que está mucho más amplio. Aquí el margen es mínimo, o el espacio entre uno y el otro. Eso de ahí lo podemos corregir seleccionando el frame que lo dispone. Y vamos aquí, ¿no? En layout, aquí vamos a corregir lo que es el bottom. Vamos a colocar en 0 y el top también en 0. El otro es el de acá. En este caso vamos a verificar en cuánto lo vamos a dejar. El top vamos a colocarlo en 0. Ahí está. Y el bottom también en 0. Y de la misma forma lo dedicado. Y vamos a verificar para los costados. Creo que sí está bien. Y entonces simplemente vamos a cambiar en bottom y en top. Damos en guardar. Y podemos realizar una previsualización haciendo control R. Ahí está. Pero aquí ha pasado algo porque no nos está apareciendo el frame lateral. Entonces vamos a verificar. Entonces en la parte derecha podemos verificar los frames, ¿no? Es en la parte superior y es acá. Luego tenemos aquí Aquí al parecer nos faltó configurar. Colocamos un tamaño máximo, pero el mínimo en este caso, como va a ser fijo, el ancho mínimo también va a ser 150. Entonces ahí lo vamos a dejar. Y ahí ya estaría, ¿no? Entonces vamos a presionar control R. Y ahí ya lo tenemos. Pero al parecer aquí también en los costados teníamos que dar el margen 0 para que nos quede igual al que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a corregir también esto. Vamos a colocar 0. Y lo dejamos solamente con el espacio, ¿no? Que es en 6. Mientras ahí estaría, vamos a guardar. Y ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a verificar aquí, a colocar lo que es un texto para el nombre. Nos vamos en label. Aquí vamos a colocar un texto. Para que se vean por defecto el texto blanco, vamos a colocar que todos los textos sean blancos, ¿no? Por defecto. Entonces, al menos todos los que están dentro de este contenedor, vamos a ir en estilos. Y aquí vamos a colocar el QLabel. Y entre llaves vamos a ver las propiedades, ¿no? En este caso va a ser el color. Vamos a aceptar, aplicar. Y en este de acá lo tenemos que colocar dentro de QFrame para que funcione. Ya que estamos usando clases para cada uno para establecerlo, entonces ahí estaría. Damos en aplicar y ya está. Luego aquí también vamos a dar un poquito de un espesor, entonces vamos aquí en configurar, podemos darlo en black y en un tamaño de 10, aceptar, aplicar y ahí está. Vamos a bajarlo un poco, creo, aquí lo en 500 o ver 600. Ya está, en aceptar y ya está. Bueno, aquí vamos a colocar un nombre. Bien, luego aquí vamos a colocar lo que es
el siguiente, que es un frame. Donde en este frame vamos a tener lo que es un botón, o bueno, dos botones, y un campo de texto que es el para ingresar de acá en una línea, y los dos botones. Bien, entonces aquí, esto de aquí lo vamos a disponer de manera horizontal en este frame. Vamos en esa disposición y ya está, ¿no? Y estos van a estar a las esquinas, así que cuando queremos eso, queremos que aquí hay un espacio, utilizamos los espaciadores. En este caso va a ser un espaciador horizontal. Colocamos aquí y ya podemos hacer la distribución, ¿no? Bueno, no podemos acordar porque nos falta hacer la distribución. Entonces serían estos elementos, ¿no? El de acá y el label. Entonces seleccionamos el que lo contiene y hacemos la distribución. Damos ahí y ya estaría la distribución. Luego esto de la personalización lo vemos después. Bueno, aquí vamos a cargar la imagen de una vez. Vamos a borrar el texto. Y aquí vamos a usar una imagen, ¿no? Entonces vamos a configurar esa imagen. Nos vamos en las propiedades, en icono. Aquí vamos en elegir archivo. Y en assets aquí tenemos las imágenes. Entonces aquí es una campana. Bueno, como el fondo es blanco y la imagen es ahí, si lo podemos ver. Entonces nos está mostrando que en realidad ahí está. Aquí podemos colocar el tamaño, que en este caso va a ser 35. Y de la misma forma es el de acá. Y aquí es el icono de buscar. Entonces vamos a search y vamos a engordar. Vamos, aquí están los iconos. Y aquí vamos a colocar el place all the text, que va a ser buscar. Bien, entonces ya tendríamos esa parte. Luego vamos a configurar lo que tenemos aquí, que son los botones. Tenemos 5 botones en la parte superior. Vamos a ver el diseño. Y primero tenemos un texto y luego un espacio y nuevamente botones y luego un espacio. Entonces vamos a copiar aquí los 5 botones. Y luego tenemos un espacio y nuevamente los dos botones más. Entonces aquí dentro usamos el espaciador de la misma forma aquí abajo. Luego tenemos un texto acá y vamos a separarlo también. Vamos a utilizar el de acá y ya está. Bien, en este caso antes de guardar tenemos que hacer la disposición de una vez. En este caso va a ser una distribución o disposición, ¿no?, de cómo se va a distribuir los elementos. En este caso va a ser distribución vertical. Damos ahí y guardamos. Ahí ya nos permite guardar. Entonces el label o el texto de la etiqueta por defecto está a la izquierda. Entonces para configurar el centro vamos en la parte inferior en alineación. Aquí colocamos centro y ya estaría. Entonces aquí vamos a colocar dashboard. Y para hacer un salto de línea, en este caso colocamos N y lo que se utiliza, ¿no? Y OK. A ver, era ahí está, antes de la N. Luego aquí para dar las propiedades vamos a colocar dentro de este frame. Vamos a ir en hoja de estilos
Y aquí vamos a colocarlo. En este caso va a ser el cofre. Y para el label, en este caso va a ser de color blanco. Vamos a seleccionar aquí el tamaño. En este caso va a ser de 14. Negrita, aplicar, aplicar. Y como vemos ahí está. Vamos en aceptar. Y vamos en guardar. Bien, entonces aquí vamos a cargar los iconos también. Y establecer los nombres, ¿no? Todos estos iconos. Este control panel. Bien, ya están los nombres. Vamos a dar el icono. En ese caso vamos aquí a elegir. Bien, ya tenemos lo que es los iconos. Ahora vamos a continuar. Vamos a agregar lo que es aquí el calendario, los sliders. En este caso vamos a agregar esto de cada de una vez. Vamos a hacer un poco más grande la ventana para poder trabajar. Y entonces vamos a ver cómo estructurar lo que es la barra de progreso circular. En sí, acá no existe un widget de de progreso circular. Existe barra de progreso lo que es horizontal y vertical. Bueno, y también lo que existe el dial, lo podemos configurar. Pero en este caso lo he configurado utilizando dos frame, la cual simula que es una barra de progreso circular. Entonces vamos a configurar esas propiedades. Para ello necesitamos colocar dos frames y establecer los tamaños, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, tenemos un frame y dentro de este va a ir otro. Bien, entonces aquí tenemos que configurar diferentes propiedades para estos frames. Bien, entonces aquí en el frame que contiene al otro vamos a dar algunas propiedades, vamos en los estilos y aquí vamos a establecer en este caso un background gradiente, donde aquí especificamos los colores, ¿no? Y un borde radius de 60, no va a tener un borde, y el tamaño, el máximo y el mínimo, o sea, va a tener un fijo que va a ser de 120. Lo vamos a aplicar y aquí ya está. Bueno, aquí se está estableciendo para este y para el que está dentro. Entonces, para el que está dentro vamos a cambiar, vamos a cerrar este de acá y vamos a ir aquí a cambiar también. En este caso, el background que está aquí va a ser de otra color. Vamos en elegir la color, vamos a tomar, va a ser esta color, ¿no? Entonces, vamos en aceptar y vamos a borrar esto de acá.
Vamos en aplicar, aceptar, y luego tenemos que distribuirlo. En este caso, vamos a utilizar esta distribución. Vamos a verificar, y aquí dentro de este vamos a verificar el tamaño. Cambiar aquí, en este caso el tamaño va a ser menos, ya que en este caso vamos a dar el tamaño de 100 y el de 50, el border radius. O sea, este círculo tiene que ser menor, ¿no? Para que tengamos todo el contorno. Entonces aquí va a ser 100. Damos en aplicar, y ahí ya tendríamos lo que es la barra de progreso. Vamos en aceptar, y damos en guardar. Luego aquí dentro vamos a colocar el indicador, es un label, lo arrastramos dentro, como vemos ya está acá. Luego seleccionamos, vamos a ver una distribución, en este caso vertical, y luego para este tenemos que establecer que las propiedades, bueno, el label tenga un fondo transparente. A ver, mejor vamos a escribirlo transparente. Ya está. Entonces aceptamos, y vamos aquí a borrar los márgenes para que se centre correctamente el texto. Desde acá vamos a borrar todo, y luego vamos a ir en la alineación del texto, que aquí por defecto está a la izquierda. Lo vamos en el centro, y ahí estaría. Este también le vamos a dar un estilo un poco más grueso. Entonces vamos en tamaño, en black, en 10, aceptar, aplicamos, creo que un poquito más grande, vamos a darlo en 12, y ya está. En este caso aquí va a ir el porcentaje de progreso. Ya tendríamos. Ahí está el contenedor. Luego, para variar lo que es estos valores con un slider, necesitamos tener el nombre del objeto, que en este caso va a ser el nombre del contenedor que está afuera, ya que ese vamos a variar para mostrar el progreso. Entonces, el nombre del de acá tenemos que configurar, ¿no? Sería en este caso el nombre que vamos a configurar. Entonces aquí el frame, vamos a darle este nombre de frame outer temp, en este caso, que es para la temperatura, y así para los otros, ¿no? En este caso vamos a colocar aquí uno, y ya luego los cambiamos los nombres. Entonces este acá lo vamos a copiar. Luego aquí al costado vamos a agregar un label, pero para que se distribuya correctamente vamos a colocar dentro de un frame. Entonces aquí al costado va a ir un frame. Vamos a verificar aquí, parecer ya se fue en 0 también. Entonces vamos a corregir. Vamos en este es el lot, sería el que estamos usando, es el de acá. Entonces aquí al final, como se puso en 0, vamos a colocar en 1, y ahí está. Entonces seleccionamos el de acá, y vamos a darle una distribución horizontal, y ya tengo aquí. Vamos a agregar el texto, que va a ser temperatura. Luego vamos a verificar qué más tiene. Debajo tiene el valor, luego dos textos más. Entonces vamos a copiar. Aquí va a ser 23 grados.
Y luego tenemos nuevamente dos textos. Y estos están en la parte inferior, ¿no? Y los otros en la parte superior. Entonces aquí dentro vamos a usar un espaciador. Lo colocamos aquí, lo hacemos un poco más pequeño. Y luego vamos a aplicar lo que es la distribución vertical. Y ahí ya estaría. Entonces aquí vamos a actualizar los textos, que es en este caso más 2 respecto a ayer. Y luego para esto vamos a cambiar el color. Entonces aquí vamos en estilos, en color, este es verde. Aceptamos. Y este de acá tiene un poco más. Entonces vamos a colocarlo en 12, en black. Y aceptamos. Y como vemos ahí estaría la configuración que se muestra acá. Y de esa misma forma son para todos, ¿no? Esto de acá se copia y lo vamos a colocar al costado. Bien, luego de esto damos en la distribución, seleccionamos y verificamos que los elementos que están aquí dentro, pues ya está. Entonces el de acá faltaría. Ahí está. Y entonces previsualizamos con control R y damos en pantalla completa y como vemos ahí está. Lo vamos a encerrar. Bueno, esto ya cambiamos el texto, vamos a cambiamos el color. Eso ya es parte de la configuración. Luego, para agregar las gráficas en esta parte, eh, vamos a colocar un contenedor tipo widgets. Vamos a colocar acá. Y aquí este nombre de objeto es lo que vamos a usar en el código para poder insertar la gráfica dentro de este contenedor. Entonces, dentro de este lo vamos a colocar en una disposición para que se distribuya dentro de todo el frame. Y ya lo tenemos, ¿no? De la misma forma, vamos a colocar aquí para la otra gráfica un widget. Dentro de este widget vamos a usar con código la gráfica. Entonces, damos en distribuir y lo colocamos ahí. Ahí está. Y ya estaría. Luego aquí en la tabla vamos a ir en tablet widget. Vamos a arrastrar acá. Y aquí vamos a distribuirlo, ¿no? Seleccionamos y damos una distribución también. Y acá podemos agregar las columnas. Ahí hacer doble clic nos aparece para las columnas y las filas, ¿no? En este caso. Vamos a colocar las columnas, que sería dispositivo, ubicación, estado / batería y consumo. Bueno, vamos a agregar el primero, que sería dispositivo. Dispositivo, ubicación. Damos en más y agregamos la siguiente columna. La siguiente columna es ubicación. La otra es estado / batería. Y
la otra es consumo. Ahí está, damos en aceptar y ya tenemos acá. Bueno, luego vamos a personalizarlo. Aquí vamos a agregar el calendario. Es el widget que se muestra aquí en Display Widgets. Tenemos lo que es Calendar Widgets. Arrastramos aquí y ya estaría. Entonces seleccionamos y también le damos a una distribución para que se coloque dentro de todo lo que es el contenedor. Luego tenemos aquí los sliders con un texto y un label para que se muestre el porcentaje, ¿no? Bueno, aquí en las gráficas también se ha considerado un texto. Este texto es parte del diseño en Qt Designer porque también se puede agregar un título de la gráfica de Matplotlib, pero en este caso este título, como los que está en la esquina, es un label. Entonces eso se tendría que agregar acá. Podemos colocar aquí el texto encima. Y ahí está, ¿no? Pero en este caso se distribuye la mitad. En este caso el texto lo vamos a dar un tamaño máximo o alto de 20. Y ahí estaría el título. En este caso el título es actividad de dispositivos. Actividad de dispositivos. Y de la misma forma el otro. Agregamos un label. Cuando se muestra una raya azul, soltamos el máximo, el alto máximo va a ser 20. Y vamos en que nos muestra que dice consumo energético. Consumo energético. Y damos en guardar. Y ya estaría, ¿no? Luego de esto, aquí vamos a agregar lo que es Host Slider con el texto. Aquí vamos a colocar el texto que por ahora está como temperatura. Y luego el slider horizontal y con el texto que en este caso nos indica el porcentaje. Vamos a seleccionar presionando control, lo seleccionamos los dos y los damos una distribución horizontal. Entonces estos ya están unidos y distribuidos de esa forma. Vamos en copiar y lo vamos a poner por acá. Y de la misma forma vamos a copiar y pegar el texto acá. Bien, entonces ahí estaría. Y luego de acá vamos a cambiar ya los nombres. Y acá tenemos una barra de progreso en el centro. Es la misma que tenemos acá. Y con un título, ¿no? Entonces, eso de ahí vamos a copiar lo que tenemos aquí. El frame externo. Y lo vamos a pegar acá. Y en la parte superior vamos a colocar el título, que en este caso es uso de agua. Que podemos modificarlo también. Bueno, desde acá ya se va a modificar el código, pero es básicamente el diseño, ¿no? Entonces, ahí estaría. Vamos a colocar en el centro y colocamos el espaciador. Uno acá y el otro acá. Seleccionamos presionando control. Damos este tipo de distribución
y luego le doy acá. Y ahí ya tenemos centrado lo que es la barra de progreso circular de una manera más fácil, ¿no? Entonces, ahí estaría. Y ahora vamos a ver lo que es la configuración para cada uno de los widgets utilizando el código CSS. Bien, entonces vamos a configurar lo que es el calendario. En este caso vamos a seleccionar el calendario, damos en propiedades y cambiar hoja de estilos. Aquí vamos a realizar toda la configuración. En este caso ya lo he realizado previamente. Pues aquí configuramos todos los widgets, ¿no? Vamos a aplicar y ya está. Bueno, entonces aquí configuramos lo que es la cabecera, lo que se muestran acá, los botones de navegación, los speak box, que son los para cambiar aquí, para seleccionar el año. Luego vamos a ocultar el botón del menú desplegable. Y luego hemos considerado nuevas flechas, ¿no? Para seleccionar aquí los meses. En este caso, aquí estamos considerando las flechas que tengo en assets, imágenes, y aquí están en formato SVG, ¿no? Entonces aquí he cargado y también estamos estableciendo un tamaño. Aquí configuramos lo que es los días de otro mes, qué colores deseamos. En este caso son los de acá, los días del mes, la forma circular del de acá, del que seleccionamos los días, la tabla de calendario, el mes y año de la cabecera, y eso sería lo que estamos configurando, ¿no? Entonces vamos en aceptar y ahí estaría. Bien, luego vamos a configurar los botones. Vamos a seleccionar el contenedor que lo contiene, todos los botones. Vamos en estilos y aquí vamos a configurar lo que es los botones. Entonces, bueno, el label, vamos a considerar también el tamaño, en este caso 15, y ahí está, ¿no? Vamos a aplicar. Y como vemos aquí para los botones, en este caso por defecto estamos haciendo que el background sea transparente, y ahora luego con el código vamos a poder configurar, ¿no? Que cuando seleccionamos va a ir cambiando de color, y eso se hace en el código. Entonces aquí simplemente sería esto, vamos en aceptar y ya está. Luego nos falta lo que es los sliders y la tabla. Bien, entonces aquí seleccionamos el frame. Para la tabla vamos a cambiar hoja de estilos y aquí colocamos el código. En este caso también estamos realizando diferentes personalizaciones para lograr este estilo, ¿no? Configuramos lo que es el scroll, eh, el header view, la tabla, y los ítems cuando seleccionamos, el efecto hover, cuando se selecciona un check, cuando selecciona y el button hover, y diferentes parámetros, ¿no? Como vemos aquí para el scroll horizontal, y eso sería, ¿no? Entonces vamos en aceptar y ya está. Bien, luego para configurar los sliders vamos en el contenedor, cambiar hoja de estilos, y aquí vamos a agregar la personalización para los líderes. Primero el background que sea transparente, el, el growth horizontal, que es donde arrastramos para la posición, y diferentes configuraciones, ¿no? Como es un slider horizontal, vamos a establecer esas propiedades. Aquí configuramos que sea un gradiente, damos el tamaño, que no tenga un borde, el borde radius que sea de 10 y el margen, ¿no? Vamos en aplicar y como vemos ahí estaría.
Vamos en aceptar y vamos a establecer aquí un tamaño para que se muestre completo. Entonces, un tamaño mínimo en alto vamos a colocar en 20 y ahí ya se muestra completo en 20. Y si queremos que por defecto tenga un valor, vamos en value y aquí lo vamos a dar 50, 70, 56, por ejemplo. Y ahí estaría, ¿no? Entonces vamos a aceptar. Y luego ya para la funcionalidad, eso se hace con el código. Pero debemos tener presente que el object name o el nombre del objeto, tenemos que utilizarlo, ¿no? El nombre que está aquí lo vamos a utilizar en el código. Para los labels o las etiquetas, el texto también, es importante que este texto se coloque un nombre que haga referencia a esto, ¿no? Para poder utilizarlo. Bien, aquí algo importante que nos faltó al inicio, nos faltó considerar usar un stack widget para que podamos intercambiar de ventanas cuando vamos a presionar los botones, ¿no? Hemos considerado solo uno, entonces vamos a corregirlo. Aquí teníamos distribuidos 4 frames, ¿no? Entonces el frame superior va a estar organizado con el stack widget que va a ir luego. Entonces vamos a eliminar esa distribución para poder modificarlo. Vamos a seleccionar lo que es el frame 2, que es lo que abarca estos 4 contenedores. Vamos a remover esta distribución o romper y ahí estaríamos. Bien, para que nos salga bien esto, todos estos ya deberían estar dispuestos, ¿no? Con una distribución, si no, se va a ir por otra posición y va a ser difícil ubicarlos. Y en este error, o bueno, en caso que luego se desee cambiarlo, es un poco engorroso, por eso que en este caso vamos a ver cómo realizarlo de la mejor manera. Entonces, para que no se pierda, debemos eh, dentro de cada uno ya deben estar distribuidos los elementos. Aquí así lo podemos cambiar de tamaño, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, este de acá, vamos a hacerlo un poco más pequeño y lo vamos a mover por acá. Y de la misma forma el otro. Estos serían los 3. El otro sería el de acá. Bien, y como decían, el otro, el de parte superior, va a ser que va a estar ahí con el stack widget, que va a ser el stack nos permite cambiar de página. Entonces vamos a seleccionar un stack, que es el de acá. Vamos a arrastrar y lo vamos a ampliar. Y vamos a seleccionar, lo vamos a enviar atrás y ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces aquí vamos a verificar que esté en la posición correcta. Si lo movemos, estos elementos ya van a estar dentro del stack. Entonces vamos a distribuirlo. El stack, ahí como vemos ya se colocaron aquí dentro de una página. Están dentro de la página 3. Y entonces el stack con el frame de la parte superior lo vamos a realizar una distribución. Seleccionamos todo el frame y damos acá, ¿no? Ahí estaría. Bien, entonces el frame de la parte superior, vamos a darle un tamaño específico o también podemos darle una distribución, ¿no? O una proporción, que digo. En este caso vamos a darle que tenga un tamaño fijo, el de acá, que sea un tamaño máximo
150. Y como tiene elementos, es necesario, o ya no es completamente necesario, colocar un tamaño mínimo, ¿no? Ya que el tamaño mínimo va a ser de acuerdo a los elementos que estén dentro. Entonces el máximo sí va a ser de 150 y ya estaría. Bien, luego vamos a seleccionar ya lo que es el stack y vamos a distribuir los elementos que tengamos aquí, que son los que hemos movido. Una vez seleccionado, vamos a distribuirlo y ahí estaría. Y regresamos a la parte anterior como estaba, ¿no? Entonces aquí vamos a poder configurar lo que es el stack. Tenemos lo que es la página 3 y aquí vamos a poder colocar las proporciones, que en este caso va a ser 2, 3, 3. Y vamos a borrar aquí los márgenes. Esto va a ser 0. Y damos en guardar. Y como vemos, ya tenemos lo que es la configuración. Ya está dentro de un stack. Y tenemos los diferentes botones. Al parecer aquí ha cambiado la configuración de la parte de los de acá. Si vemos aquí tiene uno que es 0, pero esto de aquí era 1 o 1,2. De esta forma, entonces ahí vamos a ir arreglando en caso que se haya cambiado, se haya borrado esa configuración. Puedo verificar para el otro. Este sí está bien, es 2, 1, 1. Y el otro son todos iguales, que es 1. Y entonces vamos a guardar y ya estaría. Bien, faltaba la configuración para lo que es esta parte de los botones. Vamos a configurarlo. Entonces aquí vamos a seleccionar el frame que nos contiene. Vamos en cambiar hoja de estilos y aquí vamos a configurar lo que es el Code Line Edit, ¿no? Vamos a dar que sea el fondo transparente y diferentes configuraciones. Y lo que es el frame y los botones también. Damos en aceptar y ahí estaría. Bien, en este caso vamos a aceptar esta configuración de acá. Vamos a sacarlo, ya que este botón estaba fuera en otro frame. Entonces este lo vamos a borrar y aquí vamos a colocar otro frame. Y aquí dentro esto tenía un botón. Y este botón tenía lo que es la imagen, ¿no? Este botón vamos en icono y aquí vamos a seleccionar la imagen. Y vamos a ver el tamaño que era de 35. A ver, al parecer no está dentro el botón. Y para poder modificar esto de acá, tenemos que quitarla de esta distribución. O esta de acá, que es esta de acá es la que lo contiene solo la parte de arriba. Entonces vamos a anular esto de aquí. Y vamos a poder reordenarlo, ¿no? Bueno, este es el frame. Este es el que quiero que esté el botón aquí dentro. Bien, ahí está. Damos esta distribución. Y ahí ya estaría. Entonces aquí vamos a colocarlo nuevamente en esta distribución.
y luego vamos a configurar este frame, las configuraciones para el frame y para el botón. Damos en aceptar, y como vemos, ya está. Entonces ya estaría realizada todo lo que es el diseño. El resto es la parte del código para realizar las configuraciones, en este caso para agregar los datos y las gráficas, que son con Matplotlib, y la configuración para cambiar de página. Vamos a revisar el código. Bien, entonces una vez terminado lo que es el diseño, en este caso ya se terminó de, configurar eh, lo que es los nombres y las colores, ¿no? En este caso se ha establecido, simplemente estamos cambiando el color para el degradado, los colores acá. Luego vamos a ver el código como menciono. Bien, entonces el código, tenemos acá un archivo principal main. Tenemos los assets, que son los que hemos usado en el diseño, y aquí tenemos el diseño que hemos creado en Qt Designer, design.ui, y tenemos dos archivos para las gráficas, que son con Matplotlib. En este caso, le creo una clase varchar y que recibe diferentes argumentos, ¿no? En este caso, para ya considerar lo que es para utilizarlo en diferentes páginas, quizás en otra página sea necesario. Entonces vamos a utilizar esta clase y vamos a el parent es el widget padre donde vamos a colocar, ¿no? Es el widget que agregué en el diseño. Recibe como parámetro los datos, los labels, la color para las gráficas, que es una lista. En este caso, para la gráfica de barras, cada una de las barras tiene una color diferente, y el background, ¿no? El color de fondo de la gráfica. Entonces aquí estamos utilizando, como menciono, Matplotlib para utilizarlo con PyQt6. Utilizamos Figure Canvas. Y de la misma forma configuramos una clase para la gráfica lineal, donde recibe también los parámetros, ¿no? Que son los de acá. El widget padre, la data, la lista de etiquetas, que son la parte que van en la parte del eje X, y el color y el background color. Bien, entonces aquí está la configuración para las gráficas y los diferentes parámetros que reciben, ¿no? En este caso, que se ocultan para dar esa apariencia de la gráfica que tenemos, que es la de acá, ¿no? En este caso simplemente estamos mostrando los valores en el eje X y en el eje Y, y de la misma forma para la gráfica de barras. Entonces vamos a considerar eso acá, y eso lo estamos importando en nuestro archivo para poder utilizarlo. Entonces también tenemos el archivo data, que son en este caso un archivo JSON, que lo vamos a utilizar para distribuirlo en la tabla que hemos creado en el diseño de Qt Designer. Bien, entonces aquí en el archivo principal vamos a cargar el código UI. En este caso está haciendo de esta manera, cargando el archivo sin convertir, pero esto es por facilidad. Ya luego, para convertir quizás a un archivo ejecutable, este archivo de diseño se tiene que convertir a un archivo Python y luego trabajarlo con archivo Python, ¿no? Para que se pueda convertir y se pueda trabajar mejor. Entonces aquí cargamos de esta forma, y ya vamos a poder utilizar las variables o los nombres de los objetos que se ha creado acá. Como vemos aquí, el nombre objeto, por ejemplo, del widget donde voy a agregar la gráfica, tiene este nombre, char widget small, y para la gráfica barras, char widget bar. Y de la misma forma acá para las etiquetas, ya que esto lo voy a configurar en el código, voy a vincular esta etiqueta con el slider. Entonces el label slider 1 con el horizontal slider, y de la misma forma para estos, ¿no?
Igual acá para lo que son la barra de progreso circular que se ha creado con frame, he considerado frame, outer luz, para CO2, para humedad y así, ¿no? Y de la misma forma el label. Y todas las variables que lo vamos a usar en el código, se tiene que configurar el nombre para poder utilizarlo. De la misma forma la tabla, en este caso simplemente es table widgets. Y de las páginas también, del start widget que estamos usando, es importante considerar eso de ahí. Como vemos, aquí agregar las páginas. Para agregar las páginas, simplemente seleccionamos el start widget y vamos en insertar página. Aquí podemos insertar antes o después. En este caso son las 7 páginas para los 7 botones que tenemos, ¿no? Bien, entonces luego de eso inicializamos las variables. Aquí creamos una función de las variables o las funciones que vamos a usar. Por ejemplo, para las gráficas, para cargar los datos, para configurar los sliders de progreso, que son estos de acá. Como mencioné, aquí conectamos, ¿no?, el slider con las etiquetas para que se muestre el valor. Entonces utilizamos de esta forma y si vamos a ver aquí, usando la etiqueta, el label slider 1, establecemos el valor del slider, utilizando la variable del slider, punto value, y luego agregamos el porcentaje. De esa forma ya estamos relacionándolo. Luego, para las barras de progreso circular, en este caso, como es relacionado con un slider que al variar, varíe todos las barras de progreso circular que tengo, aquí vamos a actualizar las etiquetas de porcentaje y luego el valor, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir variando los colores. O bueno, estos colores son los colores de los gráficas de progreso circular, donde he creado un método que recibe el frame, que es el contenedor que está afuera, el progreso, que es un valor que varía entre 0 y 1, que nos sirve para la color del gradiente, ¿no? Y luego los colores, que es una lista, que es lo que se está ingresando acá, para cada uno de los LEDs. Entonces, aquí estoy utilizando el nombre que he configurado para cada uno. Bien, entonces, aquí tengo el código que voy a ir modificando de acuerdo al progreso, ¿no? Como vemos aquí, los valores vamos variando y esos valores los vamos a asignar al gradiente en el código usando los stop, que de tal valor de tal posición a tal posición va a ir cambiando el color. Bien, entonces, y luego establecemos al frame este gradiente. Luego, para cargar los archivos, he creado acá un método load para cargar los datos a la tabla, ¿no?, donde recibe el widget y la dirección del archivo JSON. Entonces aquí vamos a verificar si es que existe ese archivo. Entonces vamos a cargar los datos. Luego configuramos las opciones para ya leer los datos del archivo y obtener lo que es los headers, la longitud de los headers y establecer los headers a la tabla, ¿no? Bueno, ya se configuró también en el diseño, pero también se está agregando acá, ¿no? O como ya está, no sería necesario, pero en este caso estamos agregando también. Luego vamos a llenar la tabla con los datos utilizando enumerate para colocar de acuerdo a los headers. Luego establecemos cada dato utilizando el widget item, ¿no? Luego para personalizar y verificamos que en el header o en la columna
estado de batería, según el texto que exista, podemos cambiar una color, ¿no? En este caso, estos colores. Y para el resto, va a ser de color blanco. Eso es lo que hemos visto en la tabla. Como vemos aquí, de color verde, amarillo o estos diferentes colores podemos configurar. Bien, y luego para lo que es la animación, para cambiar del menú, aquí está en el primer stat, segundo y así. Entonces, para realizar ese DI, creamos con una animación, definimos un método y utilizamos Property Animation. Aquí damos el tiempo que va a durar la animación y el tipo de animación. Luego aquí tengo un diccionario con las variables de los botones. Estos botones son los que se han configurado en Qt Designer. Acá, ¿no? Tenemos el botón del panel, botón de dispositivo y todos los botones que están acá. Y de las páginas, bueno, esas están por index o el nombre, también tiene su nombre. Pero como lo he colocado los nombres de los botones en orden, ya de acuerdo al index, lo estoy relacionando. Luego vamos a crear lo que es la navegación ya de las páginas. Aquí verificamos, ¿no? Para darle una animación cuando vamos a navegar entre las páginas. Luego aquí estamos configurando que se resalte el botón que está seleccionado. En el caso que esté en el botón de panel o de dashboard, se va a quedar seleccionado ese botón, ¿no? Y si cambio a otra, se queda seleccionada esa opción. Entonces, para configurar eso de ahí, estamos utilizando este método, donde estoy utilizando una lista de los botones, ¿no? De los nombres de los objetos, que son las variables que se han configurado en Qt Designer. Y aquí configuro, tengo un estilo que sea con el degradado y otro que no tiene el degradado, que es el por defecto. Y luego, de acuerdo a eso, lo configuro, ¿no? Cambio la hoja de estilos a los botones. Si es que he seleccionado, lo dejo con estilo, y si es que no está seleccionado, pues lo pongo el que es el estilo de los botones inactivos. Bien, eso sería todo. Gracias por ver el video. En un próximo video estaremos realizando más personalizaciones de dashboard usando Qt Designer y PyQt 6. El código completo lo pueden encontrar en Patreon o haciéndose miembros del canal. Gracias. Hasta la próxima.